Buenos días. En este año se ha puesto en marcha un programa de voluntariado de la Sociedad Española de Cardiología. La idea inicial surgió por tener una base de datos de cardiólogos interesados en participar en este tipo de actividades para proporcionárselo a diversas ONGs, porque en alguna ocasión nos habían solicitado información y no teníamos eso estructurado, y yo en mi caso había llamado individualmente a algunas personas que pensaban que pudieran estar interesados. Y a raíz de esto pensamos que podíamos hacer alguna actividad, no como una ONG, porque no debemos de constituirnos en una ONG, nosotros somos una sociedad científica, pero sí deberíamos de hacer actividades de formación, actividades educativas, dirigidos a países con los cuales tenemos firmados convenios, o bien otro tipo de países que solicitaran este tipo de ayuda, y hacer fundamentalmente una labor educativa para médicos de atención primaria, porque para los cardiólogos ya existen otro tipo de programas y otro tipo de proyectos. La primera iniciativa se hizo en Ecuador, porque el presidente en aquel momento de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, que era el doctor Washington Macías, le pareció muy interesante y él organizó en su provincia, en Ecuador, una actividad que básicamente se desplazaron 4 cardiólogos, 4 compañeros, a Ecuador y estuvieron durante 15 días departiendo con ellos con un grupo de atención primaria. Nos parecía muy interesante conocer sus opiniones, sus experiencias y que nos contaran qué tal había ido las cosas. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿vosotros pensáis que esta iniciativa es útil y merece la pena o pensáis que no ha sido suficientemente fructífera? Bueno, como primer proyecto, bueno, antes de nada muchas gracias por la invitación, ¿no? por traernos aquí y poder expresar nuestras experiencias. Como proyecto, la verdad que nosotros consideramos, tanto nosotros 3 que estamos aquí presentes como nuestro compañero Manuel, que no ha podido venir hoy, que ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto en lo personal como en lo profesional. Nosotros creemos que esto además es un proyecto muy ilusionante que en un futuro debería seguir haciéndose, porque sí tiene sentido. Sí tiene sentido ir a otros países, conocer la manera en la que tienen de trabajar y nosotros pues aportar todo lo que podamos pues para favorecer una formación en cardiología de estos profesionales sanitarios, ¿no? ¿Qué tipo de asistentes acudieron al curso? Bueno, el curso, como tú bien dices, esto se constituía como un curso de formación teórica en cardiología, por un lado, aparte de una serie de prácticas, y nosotros también colaborábamos diariamente en su asistencia sanitaria habitual. El grupo de médicos al que fue dirigido esto era fundamentalmente compañeros del Seguro Social Campesino, que es una de las instituciones sanitarias que existen en Ecuador, y que, por compararlo con un tipo de médico en nuestro país, serían médicos de atención primaria, médicos que básicamente se dedican a atender pacientes en el medio rural. En medio rural. ¿Y qué impresión tenéis de la acogida por parte de las autoridades? Bueno, en todo momento la verdad es que las autoridades de Ecuador se pusieron en contacto con nosotros, nos facilitaron las cosas y además pues, estuvieron muy interesados por conocer nuestra opinión de cuál era la situación, cómo se podía mejorar, y la verdad es que bueno, nos encontramos arropados y a la vez ellos también apreciaron la utilidad del proyecto. Con respecto a los médicos de atención primaria que acudieron y también sus representantes vinieron a las charlas y estuvieron con nosotros, la verdad es que el feedback que tuvimos con ellos fue muy bueno. Ellos además están interesados en que volvamos de nuevo, en poder ampliarlo a más compañeros. Bueno, la verdad es que en ese sentido... ¿Y asistían a las sesiones de forma regular? La asistencia nos sorprendió, que fue excelente, ¿no? Empezaron viniendo 50 médicos de primaria, acabaron más médicos, entre ellos hablaron y vinieron muchos más. Asistían sin faltar a una clase ni a una práctica, nos llamó mucho la atención y además pues bueno, nos llenó de satisfacción. ¿Y qué nivel tienen ellos? Bueno, no sé si...
Pues bueno, el nivel de formación en cardiología es un nivel bajo, la verdad, ¿no? Inicialmente es un nivel con muchas carencias que, bueno, nosotros intentamos adaptar un poco lo que llevábamos de nuestras presentaciones y lo que llevamos aquí, intentamos adaptarlo al nivel. También médicos, la verdad, que nosotros también lo comentamos con ellos, de una media de edad bastante alta, ¿no? Entonces, bueno, que necesitaban un refresco, digamos, de la cardiología. Y yo creo que en ese sentido estamos muy contentos con lo que podemos aportar. Un problema que siempre ocurre con este tipo de actividades, que a mí siempre me preocupa, es que si vas allí, estás 15 días y te vuelves y pierdes el control y pierdes la relación con ellos, pues puede ser que eso sea algo que con el paso de poco tiempo ya se quede en nada, ¿no? Uno de los objetivos era mantener un cierto contacto con ellos. ¿Vosotros habéis explorado esa posibilidad? Sí, claro. De hecho, bueno, este como primer proyecto, de hecho se llamaba proyecto piloto y la verdad que para nosotros ha sido muy interesante porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y claro, te encuentras lo que han dicho ellos, ¿no? Te encuentras pues una población de médicos con una formación limitada desde el punto de vista cardiológico y sobre todo con prácticamente sin medios, ¿no? Pues allí con problemas para recetar incluso cierto tipo de medicamentos, si se acaba el tratamiento no puedes continuar, por ejemplo, un hipertenso se le acaba el ARA2 que está tomando y tiene que dejar de tomarlo y a lo mejor pues tiene que cambiar el tratamiento porque no le quedan pastillas de esas en el dispensario. Por supuesto, estamos hablando de dispensarios sin medios ninguno, sin posibilidad de hacer un electrocardiograma. Entonces, claro, nuestra idea inicial, las autoridades, como ha comentado Belén, nos preguntaron a ver qué veis allí, dar vuestra opinión y nosotros tomaremos medidas, ¿no? Nosotros hemos redactado un pequeño informe en el que ponemos nuestra opinión y un poco lo que creemos que hace falta, que sirva eso de base para seguir manteniendo lazos y un poco estar encima, que aquello no quede en el olvido, ¿no? Pues pensamos que esto debe servir de impulso para en el sitio concreto de Portoviejo, que es donde hemos estado, en Manabí, pues que haya una mejora y luego si hay un seguimiento y esto se vuelve a hacer, pues yo creo que eso puede hacer que la cosa prospere, ¿no? La posibilidad de mantener por vía online, por internet, por la web, mantener un intercambio de tal forma que ellos puedan consultar algunos problemas específicos a alguno de ¿vosotros pensáis que eso es factible? Nosotros, de hecho, Gonzalo hizo una dirección de correo y el último día pues se la dimos a todos los que estaban allí, en el que ellos podían exponer sus dudas y nosotros pues las contestaríamos. Y, de hecho, la idea pues es que se haga también algo a través del portal web de la Sociedad Española de Cardiología, de tal forma que podamos estar en estrecha colaboración, ya que no podemos estar físicamente, pues por lo menos hoy en día con los medios que hay, pues por lo menos por vía web, ¿no? Ellos habéis dicho que tienen interés en que se repita o se vuelva a hacer o volváis otro año. ¿Qué opinión tenéis de eso? ¿Vosotros pensáis que se debe hacer y si se debe hacer, cada cuánto? Nosotros creemos que sí se debe hacer. Nosotros, como le comentaba antes, la experiencia fue muy buena, la acogida que tuvimos fue impresionante, el interés que tenían en todas las charlas teóricas que dábamos, las prácticas era increíble y nosotros creemos que esto hay que repetirlo en la misma provincia en la que nosotros estuvimos y probablemente en otras del mismo país e incluso en otros países que se sitúen, que presenten una serie de características similares a esta región en la que estuvimos, ¿no? ¿Cada cuánto? Bueno, ahora mismo no sabría decirte, ¿no? Cada cuánto realizarlo, pero tal como nosotros lo hemos hecho y pensando en hacerlo pues, durante estancias de 15 días, al menos podemos plantearnos hacerlo una vez al año como primera intención. Si esto va a más y la idea que nosotros tenemos, que bueno, ya la habíamos comentado, que es estructurar esto, ya que esto, como decía Rafael, fue un proyecto piloto, estructurar esto bien, con una serie
de bases sólidas, un programa teórico perfectamente establecido, etcétera, pues esto incluso nos podemos plantearlo si la acogida y los compañeros de la sociedad están dispuestos a colaborar en esto, podremos incluso plantearnos hacerlo cada menos tiempo. Bien, eso es una cosa importante porque yo he oído también comentarios de esto, ¿no? Y es muy importante que todo el mundo sepa que esto es a un costo cero, ¿no? Es decir, para la sociedad, de tal forma que el sistema que se había planteado es que el viaje lo paga el cooperante o el voluntario o el médico, el cardiólogo, el compañero que va allí, lo paga él mismo, y luego la estancia allí se hace responsable la entidad que le recibe, ¿no? Porque lógicamente esto hay que hacerlo o bien con una ONG o bien con una institución oficial, que es el caso como lo hemos hecho nosotros. Vosotros, ¿qué valoración, después de haber estado allí, qué valoración hacéis de esto? ¿Creéis que se debe mantener ese formato o se debe de introducir algún cambio? Bueno, yo creo que, como habíamos comentado, el formato es bueno, ¿no? Una sociedad española de cardiología es una sociedad científica y, por lo tanto, la formación es quizá lo que más podemos aportar. Con respecto a lo que hablábamos antes, la población en la que estuvimos, en Manabí, en Portoviejo, porque una de las cosas que a mí me comentaron y que se puede pensar es que va a hacer un cardiólogo como cooperante, ¿no? Tal como se entiende la cooperación, pero en este caso nos encontramos con una población con una alta prevalencia de cardiopatía isquémica muy elevada, con una formación cardiológica limitada y donde, bueno, con poco que se enseñe a muchos médicos de primaria se puede hacer mucho, ¿no? Yo creo que el impacto que tiene lo que hicimos, hombre, habrá que verlo, ¿no? Pero la impresión que da es que es alto, ¿no? Es más, nosotros luego acudíamos con los médicos de primaria a sus centros de salud y veíamos un poco cómo pues, demandaban un electrocardiógrafo, cómo tenían en cuenta lo que habíamos estado hablando en las charlas teóricas. Entonces yo creo que el formato es bueno. Quizá se eche un poco más de menos pues, ver nosotros también pacientes con ellos, ¿no? Es tenerlo un poco más estructurado. Las charlas tal como estaban previsto era sobre todo teórico y prácticas con ellos, pero en el propio hospital, y quizá pues también que nosotros podamos ir con ellos a los centros de salud, ver pacientes con ellos, que eso nos lo demandaron mucho también. Lo acabamos haciendo, ¿no? a mitad del proyecto lo acabamos haciendo, pero creo que eso sería interesante. Sí. Claro, lo que ocurre es que eso es distinto porque, por ejemplo, claro, hay que contratar un seguro. Si vosotros vais a manejar un paciente, una cosa es estar con un médico y darle tu opinión, otra cosa es hacer algo, ¿no? Si tú vas a hacer una ecografía, pues aunque es una técnica incruenta, pero ya estás haciendo un acto médico y eso tiene una responsabilidad distinta y hay que... Me refería a estar con ellos y hacer en sus propios centros de salud, los días en los que fuimos, pues una sesión con los médicos del centro de salud donde te presentaban sus pacientes reales sin nosotros ver los pacientes, ¿no? Simplemente pues ver con ellos los casos clínicos, ¿no? Eso bueno, resultó interesante y creo que ahí sí que se puede hacer pequeñas modificaciones, pero en general el proyecto tal como está concebido creo que tiene futuro y además posibilidades. Muy bien, bueno, pues yo creo que ya no tenemos mucho más tiempo y lo que sí que quiero, por supuesto, es agradeceros a todos vosotros vuestra colaboración. Esa es la primera cosa, pero la segunda es pediros que os impliquéis para desarrollar esto en otras provincias de propio Ecuador o por supuesto en otros países, porque ya el otro día un representante de la sociedad boliviana me habló de la posibilidad de ir a Bolivia. También tenemos una solicitud de Camerún, de algunos otros sitios, y por otra parte hay 150 cardiólogos que quieren hacerlo. Entonces tenemos que intentar organizarlo y estructurarlo, y desde luego muchas gracias por todo vuestro trabajo y pediros que sigáis implicados en esto, porque yo creo que esto es una actividad que le da mucho valor a la SEC. Es decir, cuando la SEC o la Fundación Española de Cardiología va a algún sitio pues, a pedir fondos, a pedir recursos, yo creo que esto tiene mucho valor y yo creo que además tiene valor en sí mismo, no es lo que la gente lo valore, sino que yo también estoy convencido de ellos. No sé si vosotros estáis dispuestos. Bueno, nosotros estaríamos encantados porque la verdad es que para nosotros es una experiencia irrepetible. ¿Qué queremos repetir? Sí, claro, que deje de ser repetible. Muy bien, muchas gracias. Gracias.